Dios te bendiga, es nuestro deseo en esta noche. Damos gracias a Dios por poder transmitir una vez más a través de nuestro canal Una Voz en el Desierto. Hoy con un tema muy interesante, como cada jueves, que llegamos a vuestras vidas para edificar tu casa, tu vida, tu familia, y de esa manera estar listo, estar preparado para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche con un tema muy interesante, su título es No te amedrentes. Buscamos en las Escrituras y buscamos Marcos capítulo 4, versículo 40. Dice la palabra del Señor en Marcos 4, 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40 está narrando acerca de lo que fue un hecho de Jesús con sus discípulos. La Biblia habla y dice que Jesús ordena a sus discípulos pasar a la otra orilla, y dice las Escrituras que cuando ellos montaron una embarcación, la embarcación comenzó a navegar, pero sin embargo dice la palabra que a mitad del camino comenzó una tormenta de repente. Dice la palabra que eran fuertes vientos, dice que era lluvia. Sin embargo, Jesús iba dormido en la embarcación. Los discípulos comienzan a clamar y uno de ellos le llama y le dice: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? La Biblia dice que Jesús se levantó y pudo calmar la tempestad. Calmó los vientos, calmó el mar, la mar le obedece, los vientos le obedecen, pero Jesús les confronta. Jesús se vira hacia donde están los discípulos y le dice: ¿por qué estáis amedrentados? Y le dice: ¿cómo no tenéis fe? ¿Qué significa la palabra amedrentarse? ¿Qué significa estar amedrentado? Significa infundir miedo, significa atemorizarse, intimidad. Eso es lo que significa estar amedrentado. Sinónimo es acobardarse, es achantarse, o también es apocarse. Eso también son sinónimos de estar amedrentado. Dios no desea, Dios no acepta que nosotros estemos amedrentados. Cuando nosotros nos amedrentamos, algo ocurre en nuestra vida que es fatal para nuestro crecimiento espiritual. Aún en medio de la circunstancia que nos causó miedo, que nos causó temor, en medio del conflicto, si nosotros nos amedrentamos, tenemos por seguro que el Señor no le va a agradar nuestra actitud o nuestra posición. Cuando ellos se amedrentaron, en primer lugar, ellos fueron ¿a qué? Ellos fueron a donde estaba Jesús, pero fueron a donde estaba Jesús para confrontarlo. Le dijeron al maestro de una manera despreocupado. Le dijeron al maestro que no tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo. Le dijeron al maestro: nos ordenaste pasar a la otra orilla, pero eres un indiferente. Eres un innegligente, no fuiste capaz de ayudarnos. Es decir, que sabías que esto iba a ocurrir, pero te acostaste y tú no nos interesa, porque inclusive tú te quedaste dormido. Y ellos le despertaron, y cuando le despertaron fue como un reproche. No fue para decirle: calma la tempestad, no fue decirle: Señor, confiamos en ti. No, fue decirle: Señor, tú no tienes cuidado de nosotros, porque la embarcación se va a hundir, la embarcación toma agua y vamos a perecer. Ellos despertaron al Señor para reprocharle, porque una de las cosas, cuando nosotros nos amedrentamos, cuando nosotros comenzamos a temer, a tener miedo, a cobardarnos en medio de la circunstancia, ¿vamos a qué? Vamos nosotros a ir a donde está Dios, pero ¿para qué? Para reprocharle al Señor. Amén. La palabra del Señor nos enseña que Dios nos llama a ser valientes, y dice la palabra que nos dice que el espíritu que Él nos ha dado es un espíritu de poder, un espíritu de amor, pero un espíritu también de dominio propio. Y ese espíritu de dominio propio no es un espíritu de cobardía, es un espíritu que echa fuera cuando nosotros tenemos el miedo, echa fuera cuando nosotros podemos amedrentarnos y dejar de confiar en Dios. Amén. Las Escrituras también tienen un paralelo de una historia de que Israel
pudo llegar en un momento que no solamente el pueblo, sino también sus príncipes e inclusive el rey de Israel pudo amedrentarse delante de circunstancias. Y dice la palabra de Dios que eso está en 1 de Samuel, capítulo 17, del 10 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor que Israel salía contra los filisteos. Y cuando salía contra los filisteos en pie de guerra, las escrituras dicen que se levantaba un paladín, se levantaba un gigante, un hombre de mucha altura, muy fuerte, muy bien equipado. Y dice que él pregonaba que se levantase alguien a pelear contra él. Él pregonaba que si él podía vencer, Israel sería sus esclavos. Y si Israel vencía, dice la palabra que los filisteos serían esclavos. Amén. Y cuando esto ocurría, las escrituras dicen que el pueblo, tanto el pueblo como el rey, que era Saúl, al escuchar aquel gigante, aquella blasfemia, aquel conflicto, lo que estaba este hombre diciendo, dice que tenían miedos y estaban todos amedrentados. Amén. La palabra de Dios, 1 de Samuel 17, del 10 al 11, dice así: y añadió el filisteo, dijo el gigante, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Amén. Ahora dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Es decir que por causa de una crisis, el rey Saúl y el pueblo se pudo amedrentar, tuvo miedo, tuvo cobardía, fueron fusiláminas y por lo tanto ellos se escondieron. Y por más de un día, este hombre, este gigante, este blasfemo, ofendía a Dios e inclusive ofendía al ejército de Dios, haciendo un reto que el que se levantase contra él, que le dieran un hombre, que él le iba a vencer. Era un reto, era una ofensa. Sin embargo, el pueblo estaba completamente amedrentado. Amén. Cuando nos amedrentamos, nosotros nos olvidamos del llamado de Dios. Cuando nosotros nos amedrentamos, nos olvidamos de las promesas de Dios, de las promesas que Dios nos ha dado. Cuando estamos amedrentados, nosotros dejamos de servir a Dios. Cuando estamos amedrentados, también nosotros podemos contaminar a aquellos que nos rodean. Podemos contaminar a aquellos que nos rodean. Los discípulos estaban amedrentados ahí en la embarcación y todos tenían temor. Y fueron a donde estaba Jesús reprochándole, no tienes cuidado de nosotros. Jesús los confrontó y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? Amén. Cuando nos amedrentamos y caemos en el temor, la fe disminuye. Dejamos de confiar en Dios. Dejamos de esperar en Dios. Le decimos al Señor, eres un indulgente. Le decimos al Señor, también eres desedioso. Le decimos al Señor, eres indolente. Porque no tienes cuidado de nosotros, no nos importa. Le decimos al Señor, has creado a la humanidad, pero vives a espaldas de ella, donde la humanidad está en manos de las tinieblas, en manos de la maldad, y sin embargo tú no te preocupas, no tienes un plan. Eso es cuando tú y yo nos amedrentamos. Amén. Pero en medio de aquel pueblo que estaba amedrentado, las escrituras dicen que se levantó un joven. Amén. Se levanta David. Conocemos que David llega por el envío que su padre lo envía, que le llevara comida a sus hermanos. El ejército estaba compuesto también por los hermanos de David e inclusive por el primogénito, el hermano mayor de David. Amén. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando David escucha toda aquella blasfemia y todo aquel reto, David no se amedrentó. David no se amedrentó, sino que David pudo ser un hombre osado. Amén. David usó la osadía y en contra de cuando viene la prueba o viene la circunstancia, el desánimo y podemos amedrentarnos, lo que está en contra es que nos podamos levantar y ser un hombre osado, una mujer osada. Y cuando somos osados, somos ese hombre o esa mujer que somos intrépidos. Amén. Es esa persona intrépida, esa persona que es el sinónimo de ser osado es también ser un hombre o una mujer valiente, tener arrojo
para hacer las cosas. Eso es muy importante para estos días, porque siendo intrépidos, siendo hombre osado, vamos a fortalecer la fe. Y nos vamos a dar cuenta que la circunstancia puede ser difícil, que el reto puede ser también fuerte, aún que también la ofensa puede ser grande. Pero sin embargo, Dios ha permitido estas cosas y Dios está comprometido en darnos la victoria. Por lo tanto, cuando nos amedrentamos, empañamos nuestra visión. Pero cuando nosotros en medio de la circunstancia permanecemos en fe y nosotros somos hombres y mujeres que podemos ser osados, nosotros vamos a ¿qué? Vamos a avanzar y vamos a hacerle frente a la situación. Amén. David vio la amenaza como una oportunidad, porque eso es lo que hace un hombre, una mujer que no está amedrentado. Amén. Que puede ver la circunstancia como una oportunidad. La amenaza la puede ver como una oportunidad. David vio la adversidad como la manera de crecimiento. Él vio la adversidad como la manera de crecimiento. Amén. David vio la crisis como la recompensa. Hay una crisis, habrá una recompensa. Hay una adversidad, es una manera de crecer. La Biblia dice que David también pudo ver la amenaza como una oportunidad. Por eso dice la palabra de Dios que cuando David escuchó estas cosas, David le dijo a toda la gente: ¿qué es lo que van a dar? ¿Qué van a dar cuando yo vaya a pelear contra este filisteo? ¿Qué le darán? ¿Qué le darán a aquel que pueda pelear contra el filisteo? Dice la palabra primero de Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él. David habló a los amedrentados. David habló a los que estaban desanimados. David le habló a los que estaban con temores, en cobardía. Amén. Y habló un hombre osado y le dijo a todos aquellos: ¿qué le darán? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Así que David se pudo levantar y David pudo entender y acordarse que aquella unción que él había recibido anteriormente a través de Samuel era para bendición. David se pudo recordar de las promesas de Dios. Se pudo recordar cuando él peleaba contra oso y contra león para defender las ovejas de su padre, en lo responsable que era David delante de su familia, de lo responsable que era David delante de su padre también, al cuidado de las ovejas. Era capaz de luchar aún por oso, era capaz de luchar también contra león por las ovejas que no eran de él, las ovejas que eran de su padre. No importa si su padre le tenía en cuenta o se acordaba de él o no, David era un hombre responsable, porque un hombre responsable es amedrentado, no se amedrenta, porque una mujer responsable no se amedrenta, un hombre responsable es osado. Una mujer responsable es osada para servir a Dios. David pudo darse cuenta que cuando él se levantaría y él pelearía también contra el filisteo, al ganarle, iba a estimular a los demás. Aquellos que estaban amedrentados iban a incorporarse a la batalla. Amén. Por lo tanto, dice que David se levantó, tomó piedra, tomó honda. Saúl no estaba de acuerdo. Eres un muchacho, vístate como yo me puedo vestir, como un soldado. David se dio cuenta que él no peleaba con esas armaduras, porque David estaba lleno de ¿qué? Lleno de Dios. David estaba lleno y dándole gracias a Dios porque era una oportunidad. Es más, si Dios permitía que David muriese en esa batalla, ya David la tenía vencida. ¿Por qué? Porque David era osado. David, en primer lugar, en su responsabilidad delante de Dios, sabía que Dios estaba comprometido y él quería comprometerse. ¿Quién es este filisteo? ¿Cuál es esta circunstancia? ¿Qué situaciones estamos viviendo que tratan de ahogar nuestras vidas espirituales y llevarnos a qué? A que podamos amedrentarnos en desánimo, en desacuerdo, detenernos, no servirle al Señor. No, hoy nos levantamos como hombres y mujeres osados, hombres y mujeres osadas que se levantan, valientes, y le dicen al Señor: heme aquí, yo iré. Amén. Dice la palabra de Dios que David tomó 5 piedras y David con solo una piedra, David derriba al filisteo. Y con su propia espada, David cumple lo que le había prometido. Amén. El filisteo reconocía algo. ¿Acaso soy perro
¿Por qué vienes contra mí con palo y piedra? Pero sin embargo, la ofensa permanecía. Te voy a destruir, voy a acabar con tu vida. Los alrededores sabrán que yo te he destruido. Pero David venía con otra filosofía, no con una filosofía. David venía con una palabra poderosa. David paraba y decía: hoy el mundo, hoy también Israel y las naciones sabrán que Dios es un Dios de poder, porque Dios te va a entregar en mi mano y con tus propias armas yo te voy a destruir. Amén. Dice la palabra que corta la cabeza. La Biblia dice que levanta la cabeza. El pueblo de Israel se anima. El pueblo de Israel sale ¿de qué? De la cobardía. Y dice la palabra de Dios que huye los filisteos. Quiero decirte que los filisteos no fueron siervos. Los filisteos no fueron siervos ¿de quién? Aún de Israel. El negocio era el siguiente, el reto era el siguiente. Decía el filisteo: deme un hombre, y si ese hombre sale y yo le venzo, Israel será nuestro siervo. Amén. Y si ese hombre pudiese vencernos a nosotros, nosotros serviríamos a ustedes. Pero ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que cuando cayó el filisteo, todo el ejército salió contra los filisteos. Todo el ejército de Israel salió contra los filisteos. No para hacerlos siervos, no, sino para exterminarlo, para quitar la ofensa, la blasfemia que había levantado un pueblo hostil contra el Dios de Israel. Dice 1 Samuel capítulo 17 del 52 al 53. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gag y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Amén. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué todo un pueblo que estaba amedrentado con su rey pudo tener la victoria y perseguir al enemigo y saquear al enemigo y tener una victoria definitiva y completa? ¿Por qué? Porque hubo un joven que no se amedrentó. Hubo un joven que en medio de las circunstancias pudo ser osado. En medio de las circunstancias se acordó de la unción que estaba sobre él. Se acordó del llamamiento, se acordó de las promesas de Dios. Pero se acordó también que era parte de un pueblo con promesa. Que cuando él fuera osado y Dios dar la victoria a través de él, el pueblo se iba a levantar para una respuesta y también para una victoria contundente. Hoy Dios nos está llamando. Jesús le dijo a aquellos que estaban en la barca: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? Ellos le habían reprochado y le habían dicho al Señor: no tienes cuidado de nosotros, se hunde la embarcación y vamos a perecer. Pero el Señor estaba en la barca, el Señor descansaba, el Señor dormía. El Señor les había dicho: vamos a la otra orilla, y por seguro iban a llegar a la otra orilla. No importa las tormentas que se iban a levantar, iban a llegar, porque la trayectoria la había trazado el Maestro. Hoy Dios nos está diciendo: hay una trayectoria a tu vida, hay una trayectoria para la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En los días que estamos viviendo, confiemos en Dios. No seamos hombres y mujeres o una iglesia amedrentada, que no sale a las calles, que no predica, que no reprende la fuerza de tinieblas, la droga, no reprende el alcoholismo, ni tampoco predica de la hechicería, ni de la brujería, ni de la idolatría, para sacar al hombre de lo que es la falsa enseñanza. No, llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos de la unción, creamos a las promesas de Dios, y cuando creemos a las promesas de Dios vamos a salir siendo hombres y mujeres osadas. Una iglesia viva, una iglesia en victoria hace también que el reino de Dios sea establecido. Hoy te digo: levántate, sé un hombre osado en la fe, sé un hombre intrépido por la fe, sé un hombre valiente por la fe. Y Dios te va a fortalecer. Dios te bendiga en esta noche. Ni tú ni tu casa van a ser amedrentados, sino hombres osados, intrépidos en la fe, hombres de guerra, valientes. Vamos a establecer el reino de Dios. Oramos en esta noche para que esta unción permanezca en tu vida y en mi vida. Oramos en esta noche para que tomemos la fuerza y echemos al lado ese tiempo de desánimo, de desaliento, de cobardía, y nos fortalezcamos en Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo hermoso que tú nos das. Gracias por todo aquel que se conecta
Padre, gracias por todos los que están oyendo y mirando esta palabra, esta administración. Dice tu palabra que los discípulos estaban amedrentados y tú los confrontaste. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? Señor, David pudo delante de un rey amedrentado y también un ejército amedrentado levantarse osadamente y aún ir contra el filisteo. Y tú le diste la victoria porque creyó en el llamado a tus promesas. Creyó también que tú estarías en el asunto. No fue casualidad llegar allí con pan y también con alimento a sus hermanos. Él cumplió con su padre, pero también pudo David cumplir contigo, Señor, y saber que peleó contra oveja y león y tú le diste la victoria. La victoria es nuestra. Echamos a un lado el desánimo, la cobardía, el desaliento. Echamos a un lado todo lo que viene a nuestra vida para opacar nuestra vida, para detener nuestra vida. Como ministro, como padre, como hijo, Señor, como creyente, como la iglesia en Jesucristo. Bendice a tu pueblo en esta noche y fortalécenos con la unción de tu Espíritu y también con las armas que nos has dado para pelear la buena batalla de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo y a todo aquel que está desanimado hoy. Le decimos, levántate en el nombre de Jesús. Padre, con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Levántate, no te amedrentes, sino levántate y pelea la buena batalla de la fe. Dios te bendiga.